escuela de vida saludable que comenzó en Miami en el año 2008 y estuve 3 años dirigiéndola ahí, luego en Argentina, y desde mayo del año 2018 estoy aquí en Israel haciendo exactamente lo mismo, pero antes era una escuela de vida saludable, ahora se transformó en una escuela internacional de vida saludable. Tenemos alumnos de distintos países del mundo que asisten a nuestras clases que doy diariamente por Zoom de lunes a viernes desde aquí, desde Israel. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos antes de dedicarnos directamente al tema, quiero agradecer a Susana y a Karina, que es la parte técnica, que están en Argentina manejando este evento, que sin ellas realmente no hubiera podido estar acá con ustedes. Dicho esto, también les agradezco a todos los que están mirando esta transmisión y preparados para disfrutar un poco menos de una hora de intensas reflexiones sobre distintos temas de la vida, y especialmente con el tema que nos convoca hoy, que es: tú puedes cambiar ya mismo tu destino y tu vida. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Antes de ir al tema, vamos a ir redondeando ciertas ideas para que cuando vayamos directamente al tema podamos entenderlo perfectamente, porque lo que van a escuchar a partir de este momento son conceptos que he desarrollado o que vengo desarrollando desde el año 2005, y que dan vuelta en un giro de 180 grados a todo lo conocido en pensamientos y reflexiones sobre qué es la vida y cómo vivir de aquí en más. En el año 2005, luego de un profundo proceso reflexivo, me di cuenta por dónde pasaba la solución a la mayoría de todos los problemas que tanto yo tenía y todos los seres humanos que habitan este mundo tienen, y era hacer exactamente, no las cosas diferentes, sino las cosas exactamente al revés. Y ahí escribí una de mis primeras frases que dicen: el revés de los reveses son nuestros derechos. El revés de los reveses son nuestros derechos. ¿Qué significa esto? Que si a partir que me doy cuenta de los reveses que he tenido en mi vida y comienzo a hacer las cosas al revés, me van a aparecer las cosas al derecho y mi derecho a disfrutar de esas cosas. No se pueden hacer las cosas diferentes bajo mi concepto, porque las cosas que han pasado y están en el pasado y son inmodificables. Entonces, vamos a elaborar unas preguntas para reflexionar, para ir metiéndonos en el tema. Y pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has escuchado decir a distintas personas, tales como: mira la vida que me tocó, la vida es muy dura, la vida es injusta conmigo? A ver, ¿lo habrás escuchado o por ahí lo habrás dicho, no? La vida me engañó, he recibido los golpes de la vida, qué difícil que es la vida, estoy perdido en los vericuetos de la vida, qué vida me ha tocado. Ustedes se imaginarán que viene después de que estas y otras palabras o frases similares por el estilo relatan cómo la vida se ensaña con algunas personas y con otras no. Entonces, sigo preguntando: ¿cuántas veces te has dicho a ti misma o en diferentes etapas de tu vida estas mismas frases o conceptos estereotipados, condicionantes de una manera errónea de vivir, debido a que todavía no te has dado cuenta, a una manera errónea de pensar? Entonces, pregúntate y reflexiona. ¿Por qué la mayoría de las personas, y probablemente tú también, repiten palabras, juramentos, frases, conceptos, dichos, clichés, historias, cuentos, eslóganes o refranes creados, establecidos y transmitidos por escritos o verbalmente por otros de generación en generación,
y tomados en la actualidad por las personas que los escuchan, de boca de familiares, de amigos, de medios de comunicación, revistas, libros, los toman como verdades absolutas. O sea, todo lo que me dicen, todo lo que me llega, de una u otra manera, yo lo tomo o yo o cualquiera lo toman como verdades absolutas tremendistas, condicionantes e incuestionables que debes aceptar pasivamente. Linda pregunta. Otra más. ¿Por qué todas las ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos de vida que tú has tenido, tienes o probablemente vas a tener en la vida tienen que ser como has sido, como son o como te han dicho o te han enseñado otras personas que deben ser? Pregunto, ¿es que nunca se te ocurrió poder pensar y reflexionar por ti misma o por ti mismo respecto a la idea de que todo lo que te han enseñado, transmitido y has aprendido sobre la vida desde que tienes memoria y desde antes también en las áreas de la vida en que no te va de la forma correcta y que tú quieres que te vaya, piensa si no pueden ser conocimientos que no se corresponden con la realidad actual de tu propia vida y sí corresponden con las realidades de las vidas de las personas que te han transmitido estos conocimientos, vivencias, fracasos y valores, ya sean conceptuales, morales, materiales, espirituales o religiosos de otras épocas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si no obtienes respuestas a ciertas preguntas que puedes hacerte a partir de ahora, es porque hasta ahora nunca nadie te ha explicado que no hay una única manera de pensar las cosas. No, no las hay. No hay una única manera de pensar las cosas. Hay tantas maneras de pensar las cosas como personas hubo y hay en el mundo a través de toda su historia. Tú tienes todo el derecho a pensar por ti misma. Tú tienes todo el derecho a pensar por ti mismo. Las personas que ya no están, han fallecido hace muchos años atrás, han transmitido sus conocimientos y manera de pensar y actuar de su vida a través de sus propias acciones y vivencias, que han quedado plasmadas en cuentos, historias, relatos hablados, grabados o escritos de distintas formas y formatos, en libros, en fotografías y películas o series de televisión que llegan hasta nuestros días. Todo eso son los conocimientos del pasado. Las personas que en la actualidad están vivas transmiten sus conocimientos sobre la vida de acuerdo a sus propias experiencias ya vividas de vida o a lo que les han contado, escuchado de terceros o leído sobre ciertas vivencias que todavía ellas no las han vivido realmente. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que tú conoces como la vida. Sigo diciendo, es todo al revés. Tengo algo que decirte que te va a sorprender. Hasta el año 2005, yo pensaba que la vida era exactamente tal cual como la piensas tú en este momento. Y como probablemente la piensen todas las personas que habitan este mundo hoy, con excepción de algunas pocas personas que se han hecho o se han animado a reflexionar profundamente al respecto. Muy bien. Yo me he animado hace 17 años atrás, en el año 2005, a reflexionar profundamente al respecto. Entonces, a partir de eso, se hayan dado cuenta de la verdadera realidad condicionante de una manera de vivir que da como resultado el pensar la vida de este modo. Desde el año 2005 vengo transmitiendo a mis alumnos en mi Escuela de Vida Saludable, entre otras, el concepto de que la vida no existe. ¿Sí? Así como ustedes pueden escuchar ahora y no entender cómo Richard me dice que la vida no existe. Y bueno, vamos a ver por qué digo yo que la vida no existe. Entonces, digo que así es, te puede sorprender en este momento este concepto, pero esta es la verdadera realidad de lo que yo me he dado cuenta. La vida no existe, como tampoco existe el destino, que luego lo vamos a ver cuando nos metamos de lleno en el tema que nos convoca hoy, como tampoco existe el pasado, como tampoco existen los momentos,
como veremos en otra reflexión o más adelante. La sociedad en que vivimos nos ha condicionado a pensar de esta manera y hemos vivido engañados desde que hemos nacido. La vida, digo, no existe. La vida es solamente una simple palabra, como todas las demás palabras que existen en el idioma español. La palabra vida, V-I-D-A, 4 letras, vida, es una palabra. Vamos a elaborar un concepto para reflexionar que dice lo siguiente. Este es un concepto motivador que escribo, en este caso que les leo a ustedes, para que tú, quizás, puedas estar en un momento muy especial de tu vida y no sepas, no te animes o no te des cuenta cómo tomar una o varias decisiones para vivir un poquito mejor en algún área de tu vida, donde hoy no la estés pasando tan bien como tú lo quisieras pasar. Te digo que tú eres un ser único. Tú eres una persona nacida libre, libre de toda libertad, libre de pensar y de actuar en completa libertad, sobre todos los temas de la vida que te involucren de alguna manera. Tú eres una persona, tú eres un ser humano único e independiente, con derecho a pensar, actuar y vivir como tú y solamente tú lo quieras. Quiero decirte que no hay una sola manera de pensar. Hay tantas maneras de pensar como personas hay en el mundo. Tú que me estás escuchando en este momento, que me estás viendo, tú eres una persona libre de pensar como tú quieras sobre cualquier tema que involucre a tu propia vida y tienes el derecho a ejercer esa libertad en completa libertad y a cada instante de tu vida. Cada persona es libre y tiene el derecho de pensar y actuar por sí misma como quiera sobre cualquier tema de su propia vida y sin condicionamientos previos, puestos sin su consentimiento y en forma de verdades absolutas en su mente desde su niñez y posteriormente, ¿por quién? Por personas de su entorno, mandatos familiares, especiales, sociales, culturales, educacionales o religiosos. De acuerdo a mi propia manera de pensar, lo que se viene definiendo con el uso de la palabra vida realmente no existe. La palabra vida es una palabra, es la palabra vida. A mi modo de ver y de mi propia vida digo que la vida está formada por una sucesión continua de toma de decisiones seguidas por las acciones reales concordantes con esas decisiones a través de movimientos físicos. Voy a dar de vuelta esta definición. La vida está formada por una sucesión continua de toma de decisiones seguidas por las acciones reales concordantes con esas decisiones a través de movimientos físicos. La última decisión que tomarás en tu vida, siempre será la última a la que le seguirá un movimiento físico. A continuación vendrán otras, pero cada una de ellas siempre será tu última decisión tomada. Aunque ahora no te des cuenta, tu última decisión tomada siempre se realiza entre dos opciones. Como la mente funciona a la velocidad de la luz, en ciertos casos primero evaluarás varias opciones y luego al final decidirás solo entre dos. Si tú crees que eres una persona que te es difícil tomar decisiones o que directamente no puedes tomar decisiones, te digo que tienes una idea errónea al respecto, que te tiene en una inmovilidad de pensamiento, que probablemente no te deje vivir como tú quieras. Aunque no te des cuenta, aunque no lo percibas en forma consciente, durante cada instante de tu vida tú siempre tuviste, estás y estarás tomando decisiones. Ante cualquier decisión, en principio, tu mente tiene varias opciones, pero finalmente, en el último instante, antes de que tomes una decisión, siempre va a decidir entre dos opciones. Optarás por la que creas que es correcta y te dará el mayor beneficio o resultado para ti. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Saludo o no saludo? ¿Sonrío o no sonrío? ¿Camino o no camino? ¿Voy o no voy? ¿Muevo la mano o no la muevo? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Cruzo o no cruzo? ¿Espero o no espero?
¿Sigo mirando o no sigo mirando? Y así sucede continuamente con todo lo que tú decides que te pase en la vida. Date cuenta de que tú y solo tú tienen el poder de la decisión de cada situación que desees vivir. Tú tienes el poder de decidir si accionas o no accionas en el instante posterior a la aparición de cualquier idea, pensamiento, sentimiento, deseo, emoción o proyecto, que aparezca de súbito en tu mente. Solo si haces el primer movimiento físico vas a vivir. Si no lo haces, no vivirás. Solo existirás en el chato y aletargado transcurrir del tiempo. Entonces, vamos ahora a ver una nueva manera de ver la realidad real de las cosas, para que puedas ir dándote cuenta por dónde pasa la realidad real del pensamiento errado de creer que la palabra vida tiene una existencia propia. Te lo voy a explicar de otra manera. Cambiar el foco. Frase para reflexionar. Cuando cambie el foco de mis pensamientos, iluminaré otros espacios internos de mi ser que me van a hacer accionar de acuerdo a estos nuevos pensamientos, y a raíz de estas nuevas acciones viviré muchas otras sensaciones a las que simplemente las denominaré mi vida. Voy a repetir esta frase. Cuando cambie el foco de mis pensamientos, iluminaré otros espacios internos de mi ser que me van a hacer accionar de acuerdo a estos nuevos pensamientos, y a raíz de estas nuevas acciones viviré otras muchas sensaciones a las que simplemente las denominaré mi vida. Pregúntate y reflexiona. Cuando piensas y te dices a ti misma o a ti mismo, necesito un cambio de vida, voy a modificar o a cambiar mi vida, quiero mejorar mi vida, quiero dar vuelta a mi vida, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que quieres y qué vas a modificar? ¿Qué es lo primero que aparece en tu mente? ¿Qué imagen visualizas? Vamos a hacer un ejercicio. Voy a cambiar y a dar vuelta a mi vida. Resultado, escribo vida, lo doy vuelta y queda vida. O Davi. ¿Se entiende? Vida, Davi. 2 sílabas. He cambiado, has cambiado, modificado, dado vuelta solamente. Solamente significa solo en tu mente. La palabra vida. ¿Qué otras cosas puedes cambiar de la vida en un instante? Todo seguirá exactamente igual como al principio, porque hasta ahora no has hecho ningún cambio real en tus acciones. Solo has modificado algo en tu pensamiento. Mis 2 definiciones de vida. Como life coach o coach de vida, una de mis principales tareas es ayudar a las personas a romper con todas las estructuras de pensamiento impuestas desde muy pequeños por la sociedad actual de los excesos, que las han condicionado a vivir de una manera que ellas no están conformes. Hay un amplio abanico de pensamientos que va desde los grandes filósofos y pensadores griegos, pasando por todos los filósofos y pensadores de la historia hasta el día de hoy, que han definido a la vida. Y yo voy a dar 2 definiciones propias sobre cómo creo yo que es lo que la sociedad denomina como la vida. Tú no tienes por qué hacerle caso a ninguna de ellas, ni tampoco a las mías, ni tampoco pensar como te han enseñado a pensar en base a las definiciones de otros. Hay tantas definiciones de vida como personas hay en el mundo, y tú, a partir del momento en que te des cuenta que eres libre para pensar como tú quieras, sin ningún tipo de condicionamiento previo, tienes el derecho de elaborar tu propia definición de lo que consideras que es para ti tu vida, o la vida. Primera definición que doy respecto a lo que yo considero que es la vida. Y digo que la vida es la puesta en movimiento físico de las ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos. O sea, en esas 6 palabras, ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos, hay más, pero en esas 6 palabras englobo todo lo que puede ser la vida. Si no hay un movimiento físico, por más pequeño que este sea, no hay vida.
todo queda en la eteriedad de la mente y solo hay un simple transcurrir del ser en el tiempo. O sea, todo queda en el éter de la mente. La segunda definición, en la segunda definición digo que la vida es la realización de las acciones decididas por mí y que yo hago que me pasen a mí misma o a mí mismo desde que abro los ojos al despertarme hasta que cierro los ojos al dormir. La repito, la vida es la realización de las acciones decididas por mí, únicamente por mí, en mi propia vida, y que yo hago que me pasen a mí misma o a mí mismo, desde que abro los ojos al despertarme hasta que cierro los ojos al dormirme. De acuerdo a estas dos definiciones, digo que tú no necesitas ningún cambio de vida. Tú no vas a poder modificar o cambiar a tu vida. Tú no vas a poder mejorar a tu vida. Tú no vas a poder dar vuelta a tu vida porque la vida en sí misma no existe. Es solo una palabra, la palabra vida. Lo único que tú vas a poder hacer para sentirte mejor a cada instante que transcurra el tiempo es cambiar las ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos, lo que dará motivo a realizar nuevos movimientos físicos que crearán las acciones concordantes con esas nuevas ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos. Entonces, para concluir esta reflexión te puedo decir que, y te lo digo a través de esta frase para reflexionar, la vida es la toma de una decisión propia seguida de una acción constante de acuerdo a esa decisión. Frase para reflexionar, no hay ninguna confabulación ni tampoco un conjuro divino en tu contra. No lo hay. No le eches la culpa a nada ni a nadie de lo que te ha pasado, de lo que te pasa o probablemente te pasará. Tú y solo tú has decidido lo que te ha pasado en tu vida. Tú y solo tú estás decidiendo lo que te está pasando en tu vida. Y tú y solo tú decidirás lo que te va a pasar en tu vida. Siempre y cuando pienses en la forma correcta el verdadero significado que hoy le estás dando a la palabra vida. Por lo tanto, y debido a todo lo que he desarrollado más arriba, o que he leído anteriormente, te invito a reflexionar y a poner el foco en forma correcta sobre cómo quieres seguir viviendo tu vida de ahora en más, sabiendo que el vivir tu propia vida será solo y únicamente el resultado y las consecuencias de las acciones y movimientos físicos decididos por ti en base a tus propias ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos que estés realizando tú misma o tú mismo en este preciso instante. Bueno, luego de esta introducción sobre la vida, vamos ya mismo al tema específico del destino. ¿Les parece? Muy bien, entonces, el tema que nos convoca lo he denominado "Tú puedes ya mismo cambiar tu destino y tu vida". Claves sobre cómo hacerlo. Vamos a hablar de esos destinos que creemos que son inexorables, que no podemos hacer absolutamente nada porque ya el destino es así. Esto es para desvirtuar ideas erróneas sobre este tipo de pensamiento. Y comienzo con un concepto para reflexionar y digo que las palabras que escucho, que me digo, antes de este concepto, ¿se acuerdan en el colegio secundario, en la materia, en matemáticas, cuando estudiábamos álgebra, había un enunciado que decía, si A es igual a B, B es igual a C, C es igual a D y D es igual a E, por carácter transitivo, A es igual a E. ¿Se acuerdan algo de eso? De lo que era el carácter transitivo. Bueno, entonces, usando esa lógica, puedo decir que las palabras que escucho, me dicen o me digo, a cada momento del día condicionan mis pensamientos. O sea, todo empieza por una palabra. Mis pensamientos van a condicionar mis sentimientos, lo que siento en base a lo que pienso. O sea, estos sentimientos van a condicionar mis acciones. Voy a accionar para que pasen ciertas cosas en base a lo que escuché, me dije o me digo, sentí y acciono. Y esas acciones van a condicionar mi vida, van a dar como resultado la vida que viví. O sea, que así como escuche o me diga una palabra, así viviré, por carácter transitivo.
Si cambio las palabras condicionantes que uso cotidianamente, podré cambiar los resultados de mi vida. Si una persona, cualquiera, no cualquiera, ustedes no son cualquiera, pero una persona como ustedes que pueden estar escuchándome en este momento, piensa que el destino de su vida ya está marcado, ya está echado, entonces pregunto, ¿cuál sería el sentido de querer hacer cosas diferentes para mejorar ciertas áreas de la vida? ¿Qué sentido tendría si yo digo, no, en esta área ya el destino, de toda mi familia el destino fue este, por ejemplo? O estamos destinados a tal cosa. Entonces, bueno, ¿qué sentido tendría ni siquiera pensar en hacer algunas cosas nuevas para poder vivir de una manera mejor? Entonces, de pensar de la siguiente manera, por ejemplo, no puedo hacer nada para mejorar mi vida ya que mi destino está echado o marcado. Sigo preguntando, ¿qué motivación tendría esa persona para comenzar un proceso de cambio para vivir mejor en el área de la vida que lo necesite, si considerara que su destino ya está marcado, echado sobre ella y habrá de cumplirse inexorablemente? Como coach de vida, escritor, poeta, motivador y libre pensador me considero, en el año 2005, a través de un proceso de reflexión profunda, me animé a romper con todas las estructuras mentales que me condicionaban a pensar como puedes pensar tú en este momento, y que estás escuchando esta reflexión en este momento, y como piensa toda la sociedad en general sobre qué es y cómo se debe vivir la vida. Correcto. A partir de ese momento me di cuenta, de eso se trata, de darse cuenta, que cada persona, o sea, todo lo que nos pasa en la vida, nos pasa porque no nos damos cuenta. Como digo siempre en mis clases, si te hubieras dado cuenta de lo que te pasó en tu vida, si te estarías dando cuenta o de lo que te está pasando, y si te estarías dando cuenta de lo que te puede llegar a pasar, no te pasaría. Sin embargo, eso no pasa. Ni no pasa porque no te estás dando cuenta. Entonces, a partir de que yo en ese momento me di cuenta que cada persona tiene derecho a pensar por sí misma, en completa libertad y sin condicionamientos previos, a partir de ese momento me impuse la tarea de crear una nueva línea de pensamiento que actúe eficazmente, una nueva línea de pensamiento que la vengo desarrollando hace 17 años, desde el año 2005, día a día en mis clases que doy en mi Escuela de Vida Saludable, que actúe eficazmente para dar solución a los temas de la vida que por los caminos de pensamientos o los tratamientos tradicionales hasta ahora no se le encuentra solución. Y aquí estoy hoy para traerte a ti, en este momento, una visión diferente, nuevos conceptos, reflexiones y maneras de pensar del siglo XXI, que dan un giro de 180 grados a las tradicionales maneras de pensar del siglo XX y anteriores, y que derrumban ciertos conceptos e ideas preestablecidas en la vida de las personas durante muchos años. De esta manera existe la posibilidad de que puedas darte cuenta cómo solucionar situaciones cotidianas de la vida que probablemente te puedan traer consecuencias no deseadas por ti, que se vienen perpetuando en tu vida desde hace mucho tiempo y que son producto de viejas y erróneas maneras de pensar. Estas maneras erróneas de pensar probablemente fueron instauradas en nuestras mentes y en las mentes de las personas con las cuales hemos tenido contactos en el siglo XX y aún en la actualidad, que probablemente vienen condicionando desde hace muchos siglos anteriores la manera de pensar la vida y la historia de la humanidad en muchos aspectos. En primer lugar, para ir viendo cómo actúan las palabras que condicionan la mente de las personas, esas palabras que damos por ciertas, que leemos, que escuchamos, que nos decimos y aplicamos a nuestra vida, vamos a ver realmente cuál es el verdadero significado de la palabra destino. Esa palabra que realmente nos hace no vivir ciertas cosas que queremos vivir porque no es nuestro destino. O conocer a una persona porque esa persona no está destinada a entablar una relación conmigo, o lo que sea. Ahí interviene el destino, en lo que yo creo que intervenga el destino. Entonces, voy a dónde tengo que ir a la fuente, voy al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua,
y me fijo que la palabra destino dice que la primera tiene varias acepciones, tiene 7 acepciones. Y saben ustedes que los diccionarios funcionan, que el primordial, la primera acepción es la que tiene el número 1. O sea, el objeto principal de la palabra, o sea, para qué se la usa, cuál es el significado, siempre va en el número 1. Y después van bajando en distintos usos. Y presten mucha atención a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua sobre la palabra destino. Primera acepción. Destino es fuerza desconocida que se cree obra sobre los hombres y los sucesos. Me dice el diccionario que el destino es una fuerza desconocida que se cree que obra sobre los hombres y los sucesos. La segunda acepción dice: el destino es un encadenamiento de los sucesos considerados como necesario y fatal. La tercera dice: circunstancia de serle favorable o adverso a alguien o a algo. Repito, primera acepción de la palabra destino: fuerza desconocida que se cree obra sobre los hombres y los sucesos, sobre nosotros, o sobre lo que hacemos, o sobre lo que vamos a hacer. Fuerza desconocida, que se cree una creencia. Segundo, encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal. Tercero, circunstancia de serle favorable o adverso a alguien o algo. Bueno, hay algunas otras cosas, pero que no tienen nada que ver con lo que hablamos nosotros. Por ejemplo, destino es meta o punto de llegada, el destino a donde una persona llega, o el lugar o establecimiento en que alguien ejerce su empleo, fue destinado a tal sucursal, etc. Pero para nuestro caso no, vamos a quedarnos con las primeras 3. En segundo lugar, para ir viendo cómo actúan las palabras que condicionan a la mente de las personas, esas palabras que damos por ciertas, que leemos, que escuchamos, que nos decimos y que aplicamos a nuestra vida, vamos a ver realmente cuál es el verdadero significado de la palabra vida. Entonces recurro nuevamente al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y me dice que vida, su primera acepción, es una fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Vida, fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Segunda acepción, estado de actividad de los seres orgánicos. Tercera, unión del alma y del cuerpo. Cuarta, vida, espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o vegetal hasta su muerte. 5, vida, duración de las cosas. Sexta, vida, modo de vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia de una persona o las comodidades o incomodidades con que vive. 7, vida, modo de vivir en orden a la profesión, empleo, oficio o ocupación. 8, alimento necesario para vivir o mantener la existencia. 9, vida, conducta o método de vivir con relación a las acciones de los seres racionales. 10ª acepción, vida, dice ser humano. Número 11, relación e historia de las acciones notables ejecutadas por una persona durante su vida. Y 12 dice, vida, estado del alma después de la muerte. Yo leo estas 12 acepciones del diccionario sobre la palabra vida y no me queda nada claro qué es mi vida. Entonces puedo decir que esas son las cosas que dice el diccionario. Sobre el tema que nos compete, en la primera definición de la palabra destino, vamos a reflexionar solamente refiriéndonos a las 3 primeras acepciones. En ellas leemos claramente, y se podría decir que, o sea, acá junto las 3 acepciones y construyo una frase que dice: el destino es una fuerza desconocida, el encadenamiento y circunstancia de situaciones que se cree que obra sobre los hombres y los sucesos que le puedan acontecer. Lo repito, lo que me dice el diccionario es que el destino es una fuerza desconocida, que puede ser el encadenamiento y circunstancia de situaciones que se cree que obra sobre los hombres y los sucesos que le pueden acontecer. O sea, es una creencia, dice que se cree. Es una fuerza desconocida, no se conoce. O sea, nos han puesto una creencia de que el destino se iba a cumplir inexorablemente. Esta es solo y exclusivamente la definición teórica dada a la palabra destino, teórica,
por lo que considero yo un grupo de personas que los podemos denominar los lingüistas que escribieron el diccionario. Y aquí vienen las preguntas profundas que tú o cada persona debería hacerse para poder comenzar a cambiar probablemente su forma de pensar equivocada en este tema. Pregunto, ¿por qué debo ser propio y vivir condicionando mi vida bajo ideas y creencias que otras personas han definido en siglos pasados y que otras personas que no soy yo las vienen actualizando y me las dan a conocer como una verdad absoluta en la que yo debo creer por darlas por ciertas? O sea, en las que debo creer y darlas por ciertas. Segunda pregunta, ¿por qué debo seguir pensando y viviendo la vida en base a lo que me dice el diccionario sobre creencias de que fuerzas desconocidas o que el encadenamiento y las circunstancias del destino obrarán sí o sí sobre mí? Muy bien. Sigo preguntando, ¿por qué dejo que las palabras, refranes, dichos, eslóganes, frases hechas, historias que me han contado, noticias que leo a diario, cuentos que he leído, leo o que otros me dicen, ejerzan en mí un poder condicionante sobre mi manera de pensar, actuar y vivir, que yo ni siquiera me los cuestiono si son ciertas o no? Lo que es cierto, y lo vemos a través de esta reflexión, es que el destino solamente es una palabra, o sea, la palabra destino. Pregunto, una simple palabra como destino formado por 7 letras. Pero realmente pregúntense, ¿puede manejar mi vida e inmovilizarme mental y probablemente físicamente al punto tal de no poder intentar ningún cambio para vivir mi vida mejor? Sigo preguntando, ¿pueden solo 7 letras actuar sobre mí y condicionarme mi vida para toda la vida? Sigo preguntando, ¿puede una simple palabra como destino hacerme creer que mi destino es vivir una vida en ciertos casos que me lleva a vivir con sentimientos de falta, excesos o distintas adicciones tales como el sobrepeso leve, moderado, obesidad, o estar atrapada o atrapado por el alcohol, el tabaco, el juego, las compras compulsivas, la soledad, la ansiedad, las angustias, los miedos, o cualquier otra situación de la vida que no me traiga satisfacciones? ¿Puede una simple palabra como el destino hacerme creer que eso? Y bueno, este es mi destino. Este es el destino que me tocó. Y bueno, se está cumpliendo mi destino. Yo, Richard Frankel, digo que el destino simplemente es solo una palabra. Digo que en la vida no hay nada, no hay algo concreto, tangible, tocable, ni existe el destino. Y digo que desde mi punto de vista esa es una idea errónea. Digo, afirmo y estoy completamente convencido, yo, Richard Frankel, por mis propias vivencias, que las palabras son solo palabras formadas por letras individuales que se vinculan entre sí para lograr darle un sentido específico a esas palabras, y que cada persona tiene en su propia vida la libertad y el derecho de darle el significado que quiera a cada palabra. El destino no existe. El destino es una enorme mentira. El destino es una colosal, burda patraña. El destino es solo una simple palabra de 7 letras. En la vida, en tu propia vida, vivida de la única forma posible, que es en un presente continuo, decidido únicamente por ti. La vida se vive en el presente, en el aquí y en el ahora. No hay vida en el pasado, no hay vida en el futuro. Entonces, en la vida, en tu propia vida, de la única forma que es vivida en un presente continuo, decidido únicamente por ti, no hay lugar ni existe el destino. Pensar que una palabra llamada destino va a condicionar la vida que tú vas a vivir en un futuro es una idea errónea puesta en tu mente sin que tú te hayas dado cuenta, para condicionarte a pensar de esa manera. Te pregunto, ¿puede una palabra de 7 letras encerrarte en una manera de pensar
o en una creencia de que tú no eres libre de decidir qué vas a vivir en el futuro en tu propia vida? ¿Puede una palabra condicionar mi vida? ¿Cómo la voy a vivir? Te pregunto, ¿quién ha inventado el destino? Te pregunto, ¿quién se ha arrogado el derecho de intervenir en las decisiones sobre tu propia vida a través de algo denominado destino? Y que es solo una palabra más del diccionario de la lengua española. Las palabras son solo palabras y siempre serán solo palabras. En la vida, en tu propia vida, solo hay vida. Y en la vida, además de que ya te han impuesto de afuera, sin que tú te dieras cuenta y sin tu consentimiento, hay y puede haber siempre más y nuevas vivencias creadas con tus propios pensamientos, expresadas por tus propias palabras y llevadas a cabo con tus propias acciones. ¿Cuándo? Si te animas a vivenciar y accionar por ti misma o por ti mismo. La vida en su esencia es acción constante y es movimiento puro. La vida es la suma de vivencias. La vida no es pensamiento. El pensamiento es pensamiento. Y el pensamiento es etéreo. Está acá, en el cerebro. La vida no es teórica. La vida es vivencial y sentimental. La vida se vive y para que la vida cobre vida para vivirla, necesita de algún tipo de movimiento físico. Hay tantas definiciones de vida como seres humanos hay en el mundo. Cada uno de ustedes puede tener su propia definición de lo que es la vida para ustedes. De acuerdo a mi propia definición, que doy en mi escuela de vida saludable en mis clases sobre qué es la vida, la vuelvo a repetir. Yo digo que la vida es la puesta en movimiento físico de las ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos. Como todavía no somos seres telepáticos, la vida la debemos vivir llevando esas ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos a las acciones físicas concretas que siempre necesitan del movimiento de alguna parte del cuerpo para ser realizadas. La palabra destino es una palabra teórica. El destino es solo una creencia en una fuerza desconocida que puede actuar sobre las personas. Tu vida es tu vida y de nadie más, y tus vivencias son productos de la concreción de la suma de tus ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos. En esa suma de movimientos para vivir la vida, siempre interviene tu corazón. En esa suma de movimientos para vivir la vida, siempre interviene tu corazón. Y allí es cuando tu corazón lo cambia todo. Con el uso del corazón se derrumban las teorías. El uso del corazón hace desaparecer los destinos y hacen aparecer las realidades de la vida misma. Cuando se usa el corazón y se viven los sentimientos que emanan de él, se corren todos los velos de las creencias erróneas y llega la felicidad de la concreción de esas ideas, pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y proyectos. Tú que estás asistiendo a esta explicación que yo doy sobre el destino y la vida, eres una persona. Sí, tú que me estás escuchando y me estás viendo, eres una persona. Tú eres un ser humano. Tú tienes tu propia vida. Tú tienes una mente con pensamientos propios para pensar, reflexionar, flexionar tus pensamientos, evolucionar y vivir de acuerdo con tus propios pensamientos y convicciones sin que ningún destino te condicione tu vida de ninguna manera. Tú eres una persona libre y tienes un corazón para sentir libremente y tienes el derecho de usarlo al 100%. Al 100% de sus posibilidades. ¿Y cuándo? A cada segundo de tu vida. También tienes todo el derecho a vivir tu propia vida como corresponde, utilizando tu propia manera de pensar en forma libre,
y no condicionada por mandatos familiares, sociales, culturales, religiosos, clichés, refranes, eslóganes e ideas caducas y perimidas de siglos pasados, impuestas en ti, en tu cabeza, sin que te hayas dado cuenta por personas influyentes en tu vida o por lo que yo denomino la actual sociedad de los excesos, manejadas por las multinacionales del consumo exagerado, que paradójicamente probablemente esté produciendo esos sentimientos de falta, ansiedad, angustia, tristeza y miedo, entre otros, en tu vida. Vamos terminando esta reflexión diciendo dos frases que escribí para reflexionar sobre estos temas. La primera dice: reflexionó, flexionó sus pensamientos, evolucionó. ¿Qué significa esto? Reflexionó, flexionó sus pensamientos, evolucionó. Sin reflexión profunda, no hay posibilidad de darse cuenta y evolucionar en una nueva forma de pensar. La definición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua sobre la palabra reflexionar nos dice simplemente pensar atenta y detenidamente sobre algo. Eso es solamente una definición. Nosotros en nuestra escuela enseñamos a reflexionar profundamente y a meternos en un mundo que hasta ahora nunca nos han dado la posibilidad de conocerlo, que es nuestro propio mundo interior. Y desarrollar ahí sí todas nuestras enormes potencialidades que tenemos intactas para poder vivir nuestra propia vida por nuestras propias decisiones sin que intervenga ningún tipo de destino. Como último, la última frase dice: a través de la toma de una sola decisión correcta, tú tienes el poder de transformar en este mismo momento un destino condicionante que nunca existirá en una realidad concreta que hará la existencia misma de tu vida. Este y otros temas diferentes de la vida los puedes reflexionar cómodamente conmigo desde tu domicilio en un programa de vida saludable de los que doy por Zoom todos los días durante 50 horas de clase en una hora 3 veces por semana. Sería un verdadero disfrute de la vida de una hora 3 veces por semana. Bueno, antes de finalizar, quería decirles que tengo una sorpresa para todos ustedes por haber aguantado estoicamente toda esta reflexión, estos 50 minutos que estuve reflexionando sobre este tema. Y quiero decirles que a las primeras 10 personas que se quieran inscribir en alguno de los programas que doy en mi Escuela de Vida Saludable, voy a premiarlas con un 50% de descuento en los aranceles que están establecidos, y a las segundas 10 personas las quiero premiar con un 25% de descuento. Así que, si quieren ampliar los conocimientos, a qué me dedico como coach de vida, simplemente ayudar a las personas a que, con una frase que escribí hace muchos años, que parece un juego de palabras, pero es algo muy profundo, ayudar a las personas a que sin que se den cuenta, se vayan dando cuenta de lo que ahora no se dan cuenta. Entonces, aprovecho para desearles a las personas que son de la colectividad judía un Shana Tova Umetuká, que significa Shana, año, Tova, bueno, y Umetuká, dulce, o sea que tengan un año dulce y bueno. Y para los que no son de la colectividad, que todo lo que falta de este año 2022 lo puedan pasar sin que el destino les juegue una mala pasada y con lejos de las faltas, los excesos, las adicciones y con mucha alegría y felicidad. Así que espero que se pongan en contacto conmigo a través de mi sitio web, richardfrenkel.com. Pueden ver testimonios de lo que hago en nuestro canal YouTube, Richard Frenkel, Escuela Internacional de Vida Saludable, y pueden visitar nuestra página de Facebook, que se llama justamente igual, Richard Frenkel, Escuela Internacional de Vida Saludable. Así que estoy a vuestra disposición para todo tipo de consultas. Y bueno, como siempre me despido,
les digo simplemente a vivir, a vivir, a vivir. Chau, 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 que tengan un excelente día y todos los días sucesivos para vivir, pero lejos de los destinos que nunca recaerán sobre ustedes. Chau, 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 a otra cosa. Chau, chau, a vivir. Gracias por su presencia.